continua, donde tenemos cursos, seminarios, diplomados y toda una ruta de formación para que todas ustedes, las personas que hoy se conectan con nosotros, pues puedan conozcan nuestros ejes de formación. Hoy puntualmente vamos a estar conversando sobre el eje de turismo, así que súper invitados porque en la parte final de la sesión vamos a tener todo lo que tiene que ver con los cursos, seminarios y diplomados que ofrecemos puntualmente en el diplomado en turismo. Eh, es súper importante que sepan que todos estos programas que nosotros estamos ofreciendo tienen su respectiva insignia digital, que es súper importante para el mercado laboral actual. Todas estas insignias, además, y todos estos programas son homologables con otros programas de educación continua de la facultad, así como con programas de posgrados de especialización, por ejemplo, maestría. Entonces, de verdad, es una muy buena oportunidad para que todas ustedes, las personas interesadas en seguirse formando y capacitando, pues lo hagan con nosotros, además que somos la facultad número uno de hotelería y turismo en el país y la segunda mejor de América Latina. Entonces aquí tenemos otro saludo de Andrés Mira, quien dice buenas tardes Andrés. Por favor, cuéntanos desde dónde te conectas, si estás de aquí en Bogotá o si estás en alguna otra región del país. Arturo Bravo dice bienvenidos a esta masterclass de los programas de Journey. Perfecto, entonces yo creo que podemos ir iniciando, ¿cierto? Para no dar más espera y así les voy presentando entonces el espacio que tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Manuela de Filipes, yo soy la coordinadora de mercadeo y comunicaciones de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y de nuestro equipo se encuentran, por supuesto, nuestra decana, la doctora Clara Inés Sánchez, el coordinador de posgrados y educación continua, Arturo Bravo, el coordinador de Journey Experience Education Design, Heider Umaña y Arturo y David Gómez, perdón, quien hace parte también de la coordinación de posgrados y educación continua. Entonces, vamos a iniciar con esta masterclass que tenemos preparados para el día de hoy, denominada Patrimonio, Factor de Innovación para el Turismo. Este es un espacio académico en el que abordaremos cómo la riqueza histórica, cultural y natural de los territorios puede transformarse mediante una planificación estratégica en un motor de innovación sostenible para la industria turística. Tenemos el honor de que la conferencista invitada sea nuestra decana, la doctora Clara Inés Sánchez, quien además de ser una referente académico, también es un referente del sector del turismo. Ella es doctora en estudios políticos, magíster en gestión cultural de la Universidad de Cataluña, máster en políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona y UNESCO, y además es docente investigadora, profesora emérita y titular de la Cátedra de Patrimonio Cultural de nuestra facultad. Entonces, no siendo más, doctora Clara Inés, tiene usted el uso de la palabra y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Don Manuela, muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan por regalarnos este tiempo para poder compartir con ustedes. Me voy a permitir entonces compartir pantalla, Manuela. No sé si ya estamos viendo, ¿sí? Sí, señora, ya la estamos viendo. Perfecto. Ok, bueno, entonces, pues este es un tema que para mí es absolutamente fascinante. Después de muchos años estar hablando ahora de factor de innovación para el turismo, o sea, que el patrimonio cultural sea un factor de innovación para el turismo, porque casualmente cuando me disponía a buscar el espacio y a sentarme para compartir con ustedes, me encontré con una vieja colega de trabajo, pero yo les estoy hablando de hace muchísimos, pero muchísimos años, más de 2 décadas, tal vez unos 25 años. Y le estaba comentando que precisamente tenía esta charla ahora y que cómo cambiaban los tiempos y cómo cambiaban las cosas, lo cual es importante de punto de partida porque nada es estático, el devenir de Heráclito, ¿sí? Todo va transformándose y todo va cambiando.
Y le comentaba que si se acordaba, porque ella había estado conmigo, cuando habíamos ido a yo en ese momento trabajaba había trabajado en el Ministerio de Cultura, recién creado, y bueno, pues hubo un seminario muy interesante sobre patrimonio en la Luis Ángel Arango y pues me inscribí al seminario. Ya en ese momento me había vinculado con mi facultad, con la de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Y, mm, y bueno, cuando yo llegué, escuché todas las conferencias, eso sí, siempre con sello de calidad, todo lo que hace de verdad el Ministerio de Cultura, lo que hace la Sociedad de Arquitectos, maravilloso. Pero digamos que me percaté de algo muy sutil y que pues las fotos son muy lindas y en general las fotos de arquitectos son preciosas. Algunos de esos lugares que mostraban, sabía yo que eran lugares bastante turísticos, pero en esta ocasión aparecían sin gente. Es muy obvio porque cuando uno compra un libro de arquitectura, pues el protagonista es la arquitectura, no las personas. Y al final a mí me dio por preguntarle al último conferencista eh, que qué opinaba, porque muchos de esos lugares pues eran turísticos y que qué opinaba de cómo compaginar la conservación y la preservación con el turismo. Y la verdad les voy a decir lo que contestó. A mí no me hablen de turistas, de la gente hay que fumigarla. Claro, estoy hablando de hace 25 años. Tiempo después, esta persona estaba dirigiendo un máster de patrimonio y turismo y fíjense las parábolas de la vida. Y hoy, pues, incluso lo veremos en la presentación después de la pandemia, quedó absolutamente ahí sí ratificado y demostrada la interdependencia que hay entre el turismo y muchos sitios y además no solo del patrimonio material, sino también de comunidades con patrimonio inmaterial. O sea, la interdependencia es muy fuerte. Y por eso es que pues nosotros denominamos esta conferencia innovación, de factor de innovación para el turismo. Y el objetivo que tendremos nosotros aquí en esta charla es que reflexionemos sobre el papel del patrimonio cultural como eje estratégico, ¿cierto? Para la innovación turística. Eso suena como extraño al principio, pero cuando uno ya empieza a hablar de la creación de experiencias, de la sostenibilidad, y la generación de valor económico y social, tendencias, retos, oportunidades que actualmente orientan el desarrollo de productos turísticos especializados, nos vamos a encontrar con que una gran cantidad de lo que en el argot del turismo se llaman recursos y atractivos son del patrimonio cultural y natural. Entonces, de ahí la importancia de lograr encontrar esto. Ahora, el turismo hoy, de alguna manera, sí es, de hecho, pues yo creo que todos lo hemos experimentado, todos. A veces hay sobresaturación en los destinos, los aeropuertos están llenos, las terminales de transportes. La gente está viajando y eso es maravilloso porque esto de alguna manera es no solo democratizar el turismo, sino una democratización también de la cultura y del acceso a conocer las maravillas naturales, ¿sí? Pero pues ahí es donde vamos a tener que encontrar esos puntos de equilibrio, mm, porque si nosotros consideramos que el turismo, que a veces es visto como un fenómeno económico, no es un fenómeno económico, es un fenómeno contemporáneo, sí, pero que comporta una dimensión vital para las sociedades. Como les decía, qué buena la democratización, porque es un derecho fundamental y la verdad es una parte hoy en día de la cotidianidad ininterrumpida, porque hoy en día incluso la tecnología ha facilitado que aunque la gente esté trabajando y si trabaja o tiene teletrabajo, está viajando y está trabajando. Es decir, ya está muy asociado a la cotidianidad
a los idearios sociales, culturales y económicos de la posmodernidad. Y algo bien importante es un imaginario de aspiración de felicidad, porque nadie viaja para no estar contento, nadie organiza un viaje para estar triste, nadie organiza un viaje para aburrirse, todos organizamos viajes para, pues, para pasarla bien, ¿cierto? Para conocer. Yo suelo usar esta imagen antes de pandemia y post pandemia, porque me parece clave para la reflexión. Antes de pandemia, justamente antes de la pandemia, se estaba hablando de la turistificación, de la gentrificación, del turismo masivo que estaba acabando, se estaba hablando de problemáticas sociales, económicas que se están produciendo, pero también se estaba hablando de esta democratización de los viajes, de las personas que se enriquecen con el viaje porque buscan esas experiencias, pero digamos que ahí estábamos en esa foto con unos cifras ya iguales a las que alcanzamos ahora. Y bueno, llegó la pandemia. Pum, ¿qué pasó? Todos confinados, cero, o sea, viajes limitadísimos por razones muy estrictas y lo que se dan eran los vuelos humanitarios, pero para que la gente regresara a sus hogares. ¿Y por qué entonces lo paso aquí a la pospandemia? Porque es que resulta que la foto es la misma. La foto hoy es la misma de la foto de antes. Es decir, volvemos a hablar de aculturación, diversidad cultural, turistificación, sobrecarga o saturación de los destinos. Volvemos a hablar de la importancia para las comunidades locales del turismo. Volvemos a hablar de esa democratización que les decía, a ver, estamos en lo mismo. De hecho, ya cerramos, ya estamos en el mismo nivel que se había alcanzado en número de llegadas internacionales de turismo antes de la pandemia. O sea que las proyecciones de la recuperación del turismo que estaban dadas para el 2030 ya se dieron en el 2026. Si ni siquiera pasaron mm, como que 4 años y ya se alcanzó. Es uno de los sectores que más rápido se recuperó precisamente de la pandemia. Y también quiero decirles que durante la pandemia uno veía las páginas, por ejemplo, de la UNESCO y la estaban pasando muy mal, porque resulta que es cuando se evidencia que aquello que estaba en las antípodas, en los extremos, era interconectado, interdisciplinario y tenían un binomio, era un binomio realmente. No había turistas, los museos desocupados, los sitios patrimoniales desocupados, aquellos parques nacionales naturales desocupados, todo desocupado. Y entonces, ¿dónde se fueron los ingresos, cierto? ¿Dónde estaban los ingresos? Entonces, esa dependencia o interdependencia se hizo muy evidente. Como les decía también, fuimos creciendo, creciendo y pues es importante que miremos un poquitín esas bárbaras cifras del crecimiento turístico que, miren, aquí si vemos del 23 al 24 y cuando cerró a diciembre del 2025 ya cifras oficiales, ya para entre el 2024 y el 2025 se va a presentar un crecimiento estable y una recuperación, como les decía, completamente consolidada. Ya se había recuperado el turismo en cifras desde la pandemia. Y pues son vea, estamos hablando de 1.500 millones de viajes internacionales, no de personas, de viajes. Una persona puede viajar 4 o 5 veces o viajar más o menos, ¿sí? Pero sí de viajes. Y esto no cuenta el turismo interno. O sea, colombianos viajando por Colombia, peruanos viajando por Perú. Esto no está contado acá, que además es superior. Entonces, imagínense ustedes los flujos que se generan por el turismo son una barbaridad. Y bueno, hoy ya nuevamente bajo este parámetro se vuelve a hablar de los 1.800 millones de turistas, de viajes internacionales que estén proyectados. Y si se sigue manteniendo, digamos, un crecimiento sostenido del turismo internacional siempre y cuando pues no vaya a haber afectaciones, ¿no? Sabemos ahora con el tema de Irán
y el estrecho de Hormuz, eh, la no salida regular del petróleo, pues probablemente si eso no se le da solución pronto, esto vaya a empezar a impactar combustibles para las aerolíneas, etcétera, y esto va a terminar pues también afectando quizás o por inflación, por valor o por restricciones de viajes, pero esperemos que esto pues no vaya a suceder. Pero también es importante ver algo que sí se ha dado después de la pandemia y es un mayor protagonismo de economías emergentes, o sea, de destinos que van creciendo más rápido que los destinos tradicionales, quizá porque ya están un poco saturados, muchos de ellos. Y este es uno, digamos, de los temas importantes que para nosotros aquí en Colombia, pues es una oportunidad. Eso es una ventana de oportunidad importante. ¿Y qué plantea, digamos, todo este contexto y todo este panorama? Esto es un planteamiento que hace la ONU Turismo, que nos habla de uno de los desafíos es la distribución desequilibrada de los flujos turísticos, porque de todas maneras la gente quiere seguir yendo a Barcelona, quiere seguir yendo a París, entonces hay a veces concentración y saturación y uno de los retos es desconcentrar, ¿cierto? Porque hay más destinos esperando que lleguen turistas, ¿cierto? El turismo cultural está en consonancia con los destinos emergentes. Hay digamos, algo que va creciendo, que ya venía desde antes de pandemia, pero se ha consolidado, y es aquello que hablamos ahora de experiencias. Ahora todos queremos experiencias, digamos, eso es como un contexto global también. Y quizás esto esté relacionado con que a pesar de que cada vez somos muchos y más viajando, hay una tendencia a la personalización, ¿cierto? Yo sienta que me están tratando a mí, que me están recibiendo a mí, que yo estoy recibiendo una experiencia memorable y en ese sentido se está moviendo la oferta de servicios y la oferta de destinos. Y por supuesto, cada vez más fuerte la relación entre recursos naturales, culturales y desarrollo local. O sea, cada vez se requiere más ese trabajo de los locales, esa presencia de las comunidades locales en estos desarrollos turísticos. Además, hablamos aquí, por ejemplo, de una fragilidad de lo inmaterial. Ese es uno de los desafíos. Las comunidades pues pueden llegar a ser vulnerables y ese es uno de los grandes desafíos. La función de la promoción turística y el poder de la imagen. Aquí entra la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora hay preocupaciones porque se está acudiendo mucho, por ejemplo, a la creación de imágenes por inteligencia artificial y ojo con esto, narrativas que no corresponden muchas veces a las realidades. Entonces estamos distorsionando, se está generando a veces una distorsión. Ojo con eso. Cooperación sector privado con administraciones, inteligencia y conocimiento del turismo pues o sea, no podemos echar de mano la innovación, del lado de la innovación, los problemas en la funcionalidad de los destinos culturales urbanos que a veces son muy fuertes, inclusive escasea el agua, por ejemplo, bueno, en fin. Y pues algo que está a la orden del día y es el clima y las consecuencias medioambientales. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente al gran desafío de destinos sin impronta o destinos con identidad. Hagámonos esa pregunta. Sí, eso es lo que, o sea, sin impronta es sin identidad o destinos con identidad, que es lo que queremos, ¿cierto? Competir, aquí viene una falacia, yo la considero una gran falacia, competir solamente con precios bajos no es la solución, o con banalizar el turismo, con banalizar los destinos, con volverlos como un Disneylandia, una escenografía, esa tampoco es la respuesta, porque se está destruyendo, digamos, ese valor que representa el turismo. Y pues yo me permití traer esto que me pareció que me lo mandó una amiga muy, muy interesante, que estuvo recientemente este señor ya murió, un fotógrafo, Martin Parr, inglés, él ya falleció, pero
digamos que en los 60, 70 él fue muy reconocido porque él hacía era fotografía de documentación social. Y la obra de él, pues digamos que era como entre irónica, sentido del humor, el estilo de la vida de la gente. Pero cuando hoy, con ojos de hoy, se miran esas fotografías que se tomaron eran sitios turísticos, donde el turista tenía esos comportamientos extraños, y que él se dedicó a tomar esto. Esto, por ejemplo, está en los propileos en la Acrópolis de Atenas, o también tomaba a veces esto de sol y playa, por ejemplo, del desorden que a veces no cambia todavía, o sea que esta foto fue tomada en los años 60 y a veces pareciera que todavía que fuera de hoy también. Y esta exposición precisamente hablaba del leisure, del ocio, ¿cierto? Relacionado con el turismo y de a veces como la basura que se puede generar. Entonces, fíjense que estas son nuevas lecturas que nos trae como este fenómeno que siempre estuvo ahí y es mirado con nuevos ojos. Mm, Frente a lo que les hablaba, destinos con identidad. Aquí hay dos reflexiones importantes. Uno, como les decía, la trampa del indicador número de visitantes. Se nos llena la boca diciendo, es que queremos muchos turistas que vengan a otra, japoneses, alemanes, australianos, y no estamos midiendo, por ejemplo, ni límites de capacidad aceptable, ni capacidades de carga, ni hasta dónde queremos crecer. ¿Sí? Una de las teorías empresariales, ¿sí? Es hasta dónde se quiere crecer. Hay empresas que son empresas medianas y nunca van a ser empresas grandes, porque esa es su decisión, ¿cierto? No, yo estoy bien aquí, tengo mi nicho de mercado, manejo mi nicho de mercado y yo me voy a quedar acá. Este es mi límite de crecimiento. Pero una de las falacias en turismo es no tener esto, por ejemplo. Entonces, ¿esto a qué, digamos, qué consecuencias puede tener? Playas genéricas, recorridos estandarizados, bajan tarifas pues, para ver quién logra pescar más, el valor se diluye y la experiencia del visitante llega a ser olvidable y no memorable o inolvidable. Pero también tenemos o estamos frente a, digamos, en clave de John Kingdom, de políticas públicas, a una ventana de oportunidad, o sea, la ventana de la identidad única, que estaríamos hablando de ser únicos, tener capacidades de carga, límites aceptables, decir hasta dónde queremos, qué tipo de turistas queremos. O nos sirve entonces esta mañana, curiosamente en el Colombiano de Medellín salió un artículo. eh, pues que está pasando algo en Medellín bastante sui generis, complejo. Están devolviendo en el aeropuerto de Río Negro de Medellín turistas gringos, por ejemplo, que vienen en bloque. Los devuelven porque les hacen entrevistas, porque se dan cuenta que el paquete turístico en el que traen es probablemente para explotación sexual de menores. ¿Sí? Y entonces, pues los perfilan y no los dejan entrar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno se pregunta, tienen toda la razón, ese es el tipo de turista que yo quiero, ¿cierto? Solamente para tener un indicador, quizás no, ¿cierto? En cambio, si yo tengo un patrimonio local vivo, arquitectónico, porque ahora vamos a hablar de los usos, gastronómico, que sea difícil de replicar, que solamente se dé aquí, ¿cierto? Eso nos va a permitir diseñar experiencias exclusivas, justificar tarifas premium si se quiere, ¿sí? Y mirar otros temas. Nos dice la ONU Turismo que hoy en día el 76% de los viajeros buscan autenticidad y se habla de un nuevo perfil, son turistas que priorizan actividades que representen la cultura local real y esto no excluye lo natural, porque es que el patrimonio natural y el cultural se encuentran. Quien va a la Sierra Nevada, Teyuna, Ciudad Perdida, y está encontrándose con patrimonio arqueológico, con una reserva mundial de la biosfera, y está además encontrándose con los indígenas, con los grupos étnicos de la Sierra Nevada.
¿cierto? Entonces ahí vamos a tener una confluencia de temas. Y ese turista enfocado en el patrimonio gasta una media de 38% más por día y tiene estancias más largas, porque ya no es, me van a perdón, pero yo siempre lo digo, yo me acuerdo de esos paquetes turísticos por allá de los 80 que decían, visite 19 países de Europa en 20 días. Por Dios, pues usted visita y no visita. Lo montan en un bus y un recorrido y ya. O sea, mejor dicho, no se baja de un bus o de un tren, ¿cierto? Entonces, esos son temas interesantes, importantes para tener en cuenta hoy en día. Eh, y entonces, frente a esto, sí hay, y nosotros como una facultad de que educa en estos temas, pues tenemos también siempre la obligación de traer esos documentos, esas políticas, esto que le van a servir a los estudiantes o a las personas para poder tener unos marcos de referencia que permitan diseñar mejor un producto, que nos permitan, si somos de la gestión pública, ah, planificar mejor o gestionar mejor, ¿cierto? Entonces, estos son solo algunos, porque son muchos, pero pues creo que estos son relevantes. Por ejemplo, la ONU Turismo tiene un texto de mal turismo y los objetivos de desarrollo sostenible. Indudablemente todo esto le apuesta a la preservación, a la conservación, a la salvaguardia del patrimonio, pero también a generar calidad de vida a través de que las personas tengan unas actividades económicas sostenibles y rentables. Eh, Tenemos esta herramienta que les estoy mostrando acá, que también es interesante. Este es de la UNESCO, fíjense, este es de la ONU Turismo, este es de la UNESCO, ¿sí? Que se llama VMAST y que es una herramienta, y fíjense lo interesante, herramienta de evaluación y estrategia para la gestión de visitantes. Y ya trae aquí una serie de indicadores de qué puede hacer. Aquí en Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adhirió a esta herramienta para gestionar los visitantes en la red turística de pueblos patrimonio de Colombia, que son 19. Entonces, fíjense que estos instrumentos también empiezan a coadyuvar en esos entendimientos y ese punto medio que se tiene que encontrar. Y aquí también les estoy mostrando que es la Carta Internacional de Turismo Cultural que elabora el ICOMOS. ICOMOS es Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un organismo adscrito a la UNESCO, ¿sí? Y que es encargado como el manejo de sitios. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo han venido trabajando y cómo procuran interactuar para que diferentes profesiones y oficios se vayan integrando al desarrollo de los principios de esa carta. Eh, entonces, aquí a frente a qué nos vemos. A que recuerden cuando yo les decía que venía justamente hablando del tema de a los turistas de que fumigarlos. Yo me acuerdo muy bien también yo en mi función pública, porque también fui funcionario público, que uno de los, es decir, el sector patrimonial, sí, o cultural, patrimonial, llámese naturaleza, cultura, digamos, tiene un lenguaje, sí, hay un argot muy específico donde uno habla de bienes culturales, conservación, salvaguardia, habla de derechos para las generaciones venideras, habla de la apropiación social del patrimonio o de la valoración simbólica, histórica y demás que se tiene. Y cuando uno se va a hablar con los señores del turismo, entonces se va a encontrar con esto. Recursos atractivos, destinos, explotación comercial, adecuación y sofisticación, servicios, desarrollo económico. Y entonces cuando oyen, dicen desarrollo económico es como si hablaran a veces del diablo, ¿sí? Cuando de todas maneras te hace desarrollo económico. ¿Sí? Una cosa es el modelo economicista, que hoy estamos en un modelo de desarrollo sostenible, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la economía no exista. Eso no quiere decir, como alguna vez se lo dije a alguien que me dijo, es que el turismo debería acabar con las empresas.
solo turismo comunitario. Le dije, ¿usted cree que quien, un grupo un étnico o un grupo de campesinos o lo que sea, que monten un proyecto de turismo comunitario, lo hacen porque son hermanitas de la caridad, porque no quieren ganar nada, no, quieren vivir dignamente de ello? Eso también es economía. Entonces no tenemos por qué pelear con el lenguaje, ¿cierto? Porque si vamos a ver los dos sectores, este y este, estamos hablando de sostenibilidad, de valoración económica, de gestión responsable y de un futuro común, ¿cierto? Entonces, pues esa es la primer, digamos, diría una aquí dualidad o discrepancia a veces si se quiere que tenemos que abordar. Ahora, pensemos en que el turismo ya no se vende solamente como destinos. Hoy construye experiencias, identidades y transformaciones territoriales. O sea, ya no es solamente organizo la oferta del paquete y lo vendo, va mucho más allá de ello, ¿cierto? Y ese ir mucho más allá de ello nos lleva a tener que romper a veces también con esas posturas de no toque, no mire, no se puede transformar, eso no se puede cambiar. Porque si a nosotros vamos a ver sitios, estoy hablando de sitios, no estoy hablando de patrimonio inmaterial, por ejemplo, pues ninguno de los que tenemos hoy tiene el uso para el cual fue hecho. Ninguno, ninguno. Miren, la Gran Muralla China. Sí, aquí vemos guerreros apostados. ¿Para qué? Para defender a China de las invasiones mongolas. Esa era la función. ¿Cuál es la función de hoy? En parte esta. Miren, la gente caminando, subiendo, ¿sí? Conociendo, conociendo. ¿No? El Coliseo Romano, aquí, ¿para qué era? Pues para cosas a veces atroces. La mayoría están los gladiadores, los leones, es decir, este montón de cosas. Pero aquí están los romanos, ¿cierto? Era el circo, era el espectáculo romano. O sea, bueno, hoy en día vemos esto. Hoy en día vemos un coliseo, las ruinas, pues de lo que queda, con turistas apostados allí, incluso hasta se disfrazan de soldados romanos los que lo atienden, cosa que a mí personalmente no es que me guste mucho, pero bueno, ahí está. Y pues para no irnos por allá a Europa, miremos aquí, ¿sí? Cartagena de Indias, Castillo San Felipe Barajas. Mire, fue usado para esto, era para defender a Cartagena de los ataques de los piratas, ¿sí? Los ataques de piratas. Y hoy en día, pues es un sitio de citas turísticas. O sea, sus usos cambiaron, no son los mismos. Y, y ahí están cambiando. Pero también, fíjense, este tema tan interesante. Aquí vemos dos fotografías que les he llamado adaptación, reinvención y resiliencia. ¿No? Esa es una foto muy antigua del Nevado del Ruiz, cuando el Nevado del Ruiz tenía nieve. Y ese era el plan. De hecho, yo soy de allá. A mí me llevaban y uno iba a jugar con voy a armar castillitos de nieve, armar bolitas de nieve. ¿Sí? Pues hoy en día ya no hay nieve. Prácticamente las nieves perpetuas están casi, ya queda muy poca, están muy, muy, muy en la cima, ya, donde ya no se cumple, digamos, esa función. Sin embargo, fíjense, ¿y esto a qué se debe? Un poco también al cambio climático. ¿No? Entonces también es un tema de que los usos pueden cambiar y pueden cambiar por factores distintos. En las que vimos anteriormente era historia. Esto ya no es historia, esto es cambio climático. ¿Sí? Y entonces aquí estamos viendo un Nevado Ruiz lleno de gente, sigue estando lleno, ya no van a haber nieve. Hay nuevas historias, incluso se va a observar estrellas, se va a observar otro tipo de paisajes, geología. Es decir, hay que el turismo también para estos sitios naturales, por ejemplo, da para hacer este tipo de reinvenciones. Entonces, fíjese que si uno se reinventa, también tiene que hablar de innovación. Y el reto es hablar de innovación con historia, con memoria y con identidad, ¿no? Porque no podemos perder esto, porque tiene que estar de la mano y si no estamos haciendo algo diferente. Entonces, yo les quiero mostrar aquí esta que es el informe Oslo del 2018, el manual de Oslo sobre
sobre la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, o sea, cómo se mide. Esto fue un ejercicio que hizo la OCDE y que aquí, por ejemplo, en relación con el patrimonio, nosotros podemos encontrar que es factible hablar de innovación en patrimonio, ¿no? Entonces, innovación en productos y servicios o innovación en procesos, que yo que es que este manual es ese énfasis ahí, en el proceso, no en el producto final, ¿sí? E innovación en marketing. Y entonces estamos hablando de rediseños de experiencias, de digitalización, hay que usar la digitalización. Miren, hoy en día, por ejemplo, hay unas cosas muy bonitas, por ejemplo, en las misiones jesuíticas de Argentina o de Paraguay, hacen unos mapping muy lindos recreando esa historia de las antiguas misiones jesuíticas. Es decir, hay nuevas maneras de crear lo que decimos aquí, nuevas narrativas y nuevas segmentaciones. O sea, no es la misma narrativa para todo el mundo. No todo el mundo la va a recibir igual. Entonces, ahí hay algo que falta y que hay que trabajar muchísimo. Cuando yo les decía, ¿qué tipo de turista quiero? Las narrativas no son para todo el mundo iguales. O sea, hay que aprender también a segmentar esas narrativas que hoy, pues digamos, se habla de storytelling, pero entonces imagínense que me encontré con que ahora, cierto, el doctor Arturo me comentó, ahora hablan del yapping. Yapping. ¿Qué es yapping? Yapping es de la generación Z. Quiere decir para ellos como parlotear o charlar. Y son este tipo de contenidos que uno ya ve que pareciera que no tuvieran un guión, pero sí lo tienen. Lo que pasa es que se ora tan espontáneamente y se habla tan coloquialmente para llegar más fácil a determinado tipo de público, con unas historias y unas narrativas específicas que pues pareciera que no tuvieran, guión, pero pues sí lo tienen, ¿no? Entonces es importante tener nosotros en cuenta todos estos parámetros para poder generar innovación sostenible. O sea, hablemos de innovación sostenible. Y aquí ya entro a hablar de tres pilares. ¿Cuáles son esos tres pilares? El primero es una experiencia co-creada. Resulta que ese co es clave hoy. No puedo crear narrativas sin contar con la población local. Es decir, quienes realmente viven allí son portadores de saberes, portadores de tradiciones, que son quienes además conocen el territorio y pueden orientar muchísimo mejor aún. Miren, por ejemplo, si uno se va a meter en un sendero ecológico, a mí, por ejemplo, me puede pasar cualquier cosa. Si yo me pierdo, grave, es que no sé ni siquiera si no tengo fósforos, yo no sé hacer fuego, me puedo perder y agarrarme de un árbol y resulta que ese árbol me produce alergia y entonces, pero el local sí le dice a usted, no coja ahí, no haga esto, solo coma de esto. Entonces es muy importante ese tema de la co-creación. De la co-creación. Además, porque la comunidad local se va a sentir mucho más partícipe de transmitir esa experiencia. Segundo pilar, narrativas y tecnología. ¿Cierto? Hay que dar voz a la historia antigua. No hay que olvidar la memoria y la historia mediante el uso estratégico muchas veces de realidades aumentadas. Hoy en día se usa para muchas cosas. Uno ya las encuentra en sitios turísticos. Sí, las realidades aumentadas donde usted va caminando y entonces le aparecen los soldados romanos al lado. ¿Sí? Entonces, la gente aprende también, ¿sí? Es una experiencia que puede ser demasiado tecnológica y de pronto demasiado falseada, pero al mismo tiempo se está aprendiendo. Todo depende cómo usted lo muestre. Todo depende cómo se muestren las cosas, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que enseñamos un poco es eso, ¿no? A saber presentar este tipo de productos. La gamificación hoy en día, pues está a la orden del día y no podemos sustraernos a ello. Igual todo el mundo anda hoy con un celular, entonces están las aplicaciones, esto ha transformado la guianza turística. Entonces a veces, no, es que le están quitando el trabajo a los días, no, hay mercado para todo, para todo. Hay gente que
Dicen, no, no, yo no quiero eso, yo quiero un guía al que yo le pueda preguntar. Tengo una duda y preguntan, porque tienen curiosidad. Hay otros que les gusta irse con el mapas. Esto, entonces, hay mercado para todo. Pero lo importante es que usted genere la experiencia de generar esas experiencias memorables que preserven esa identidad de los destinos. Tercer pilar es el impacto regenerativo. Es importante alinear el flujo turístico con la protección ambiental, la inyección de economía directa, que eso no es tan difícil en turismo, ahora les explico por qué, y a todos los custodios de la cultura y de la naturaleza. ¿Por qué no es tan difícil en turismo? Porque, a ver, ustedes, digamos, la extracción de petróleo, ¿sí? Mientras se extrae, mientras se refina, mientras se mete en el barril, mientras se manda a la refinería y mientras se exporta, ¿cuánto tiempo ha pasado para poder generar ingreso? Y que habrá que esperar que ese trabajador reciba el sueldo, ¿sí? Y es menos personas. Turismo, como es masivo, es de gente que directamente yo le compro a un artesano, directamente yo compro unas empanadas, directamente yo estoy entrando a un almacén, directamente le doy una propina al guía. Entonces, tiene esa derrama económica importante que no tienen otros sectores y que en eso hay que resaltarlo. Entonces, especifiquemos, co-creación. Es del monumento al taller, o sea, solo ver el taller, pasemos el monumento, pasemos al taller, estamos con las comunidades locales, aprendamos inclusive ahí mismo algún oficio tradicional, todo esto que llaman ahora talleres demostrativos, directamente con empresarios. Créanme la felicidad de un turista cuando muele un cafecito y se lo lleva empacadito para Suecia. Ay, yo molí este café que estaba en una finca en Finlandia, Quindío. Gastronomía de origen, es uno de los segmentos que más ha crecido hoy en día. La gastronomía, de hecho, siempre digo, pasó de ser un eslabón de la cadena de valor, donde usted decía transporte, hoteles, restaurantes, artes, no, pasó de estar ahí como un eslabón a ser un producto turístico en sí mismo por esa búsqueda que tiene hoy las personas de conocer, el avidez por conocer de otras culturas, ¿no? Y esto ha sido interesante porque ha contribuido inclusive a que se hayan recuperado eh, agrícolamente cultivos que pronto estaban al borde de desaparecer, ¿sí? Y que hayan vuelto a renacer precisamente porque ahí ha habido un tema de co-creación y así ha sido muy importante con esos ingredientes ancestrales, ¿cierto? Narrando las historias detrás de cada bocado. Y el empoderamiento comunitario es clave acá, porque son esos modelos de gobernanza en donde la comunidad es dueña y gestora de sus propias experiencias, ¿cierto? Y si profundizamos en ese pilar 2 narrativa y tecnología, dar voz a la piedra, démosle voz a la piedra, ¿cierto? Como con una realidad aumentada, con un storytelling o un yapping, ¿cierto? Como les decía que dicen hoy, con gamificación, rutas históricas que pueden ser muy creativas, hasta cómo buscar un tesoro, accesibilidad cognitiva, o sea, adaptemos esos textos antiguos a narrativas actuales, por ejemplo, para que sean más comprensibles. Y miremos algo que es importante a nivel económico, como les decía, no podemos satanizar lo económico, no podemos satanizar la economía, ¿sí? Porque tiene que haber un retorno de la inversión. Y entonces, por supuesto, que aquí estamos hablando de un retorno económico derivado de qué, de la valorización patrimonial. Esa es la que justifica la inversión tecnológica y el diseño inicial, una mayor rentabilidad neta por cada, bueno, llamémoslo cliente, digamos en este caso por cada turista. Qué bueno que no llegue, hay falencias todavía muchas. ¿Cómo hacer que eso que se recibe por turismo verdaderamente se reinvierta, digamos, en el mismo inmueble, en la misma comunidad local, en la misma conservación de la naturaleza? A veces falta, pues que eso muchas veces tiene que ver con las legislaciones de los países. Entonces, de pronto, no está en las manos del propio sector turístico, ahora sí puede proponer y sí puede articular para que este tipo de cosas se den. En África, por ejemplo,
Una persona, por ejemplo, ir al Serengeti, o sea, ir al Parque Nacional de Serengeti. A ver, es tan difícil que hay que hacer reservas con más de un año de antelación. Ustedes no van a encontrar allá lujos, ¿no? Ustedes van a meterse allá, que si de pronto hasta un león les puedan sentir que está por ahí pasando una hiena cerca, ¿sí? Pero pues es que eso es lo que quiere ir el turista, ¿cierto? Vale un dineral, les cuento, un dineral, no así no los ricos allá. Pero, ¿qué pasa? Que por normatividad y por legislación, lo que se recauda ahí va para International Conservation, o sea, para la conservación y preservación de la vida salvaje. O sea, tiene un propósito directo, ¿sí? Aquí a veces nos está faltando un poquito también esto a nivel local, a nivel nacional ya lo hemos conseguido, pero a nivel local nos está faltando todavía. O sea, sí es importante. ¿Y qué hace? ¿Y qué es algo bonito que se da con esto? Generalmente hay una tendencia de prestigio, de decir cuántos países he visitado, ya chulé este destino, ya fui a este, ya fui a este, porque ya me tomé la foto, el instagramiable, como llaman ahora, y ya la subí, ¿sí? Pero hay mucha gente que dice, yo vuelvo, yo regreso, o se lo recomiendan a otros. Dice, maravilloso, vaya, y ese atrae más. Y eso se llamaría fidelización. Y sobre todo porque sí se ha comprobado, por ejemplo, ese mayor retorno de afinidad y sensibilización. Por ejemplo, cuando hubo el tsunami, ese grandísimo que hubo en el sudeste asiático, que destruyó pues todas las costas de Indonesia, de Tailandia, que quedó tanta gente total con su hábitat completamente destruido. Muchos turistas que habían estado allí antes, que habían tenido una experiencia memorable con la gente del lugar y con esa belleza paisajística y natural que había allí, hicieron donaciones importantísimas para la recuperación. ¿Sí ven? Porque había una fidelización allí, que a veces no se habla mucho de eso, pero ese debería ser uno de los grandes propósitos de la planificación turística, por ejemplo. Y profundizando en el pilar 3 ya casi voy acabando. Hablamos de impacto regenerativo, ¿sí? Ese impacto regenerativo buscaría no solo conservar, sino revitalizar. Ojo, no solo conservar, revitalizar los destinos. Sería ese codiseño de experiencias con comunidades locales donde para que el impacto sea real, las experiencias turísticas se diseñen conjuntamente con la gente y entonces el turista llega, como lo vemos aquí en la fotico, miren, ayudando a sembrar corales. Acuérdense ustedes que los corales son patrimonio de la gran reserva coralina de Australia. Es patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos una reserva de biosfera importantísima en Providencia, ¿sí? El Sea Flower, todo el Sea Flower de Providencia. Entonces, fíjense qué bonito ver cómo la gente o el turista se compromete con ese destino en esa regeneración de ese medio ambiente y, y se vuelven unos financiadores activos de esa restauración. ¿Cierto? Entonces, el paisaje no se vuelve solamente un telón de fondo, también se vuelve algo en lo que yo estoy participando en una actividad benéfica para ese destino. Y, por supuesto, hablar de transformación sostenible que nos transforma a estas tradicionales narrativas por formación de conciencia, por formación. Qué bonito es cuando uno ya llega y ve turistas, por ejemplo, se sucede ahora mucho en Egipto o en... La gente ya no es, si quiere, algunos todavía bastantes, diría yo, pero muchos dicen, no, yo ya no quiero montar en camello, o no quiero montar en dromedario porque han escuchado que maltratan los animalitos, o no quiero montar en esto porque han escuchado que se maltratan o le advierten uno, si usted va hacia y le ofrecen los miquitos para tomarse la foto, no se las Hace 30 años todo el mundo correría a tomarse la foto con el miquito, hoy en día no porque la gente dice, yo no voy a fomentar, ¿cierto? El maltrato animal, ¿sí? Entonces, fíjense lo bonito de esto. Entonces, lo bonito es que aquí hay unas raíces de futuro, en donde ¿qué? La verdadera innovación en turismo no consiste en inventar atracciones artificiales, así como de la nada. Claro, ese es un tipo de turismo. Hay turismo de parques temáticos, Orlando, Florida.
Y además yo creo que pocas personas no disfrutan con Mickey Mouse, ¿cierto? Pero ese es un tipo de turismo, ¿sí? Pero sí, uno como el que desarrollaríamos nosotros, consiste en mirar nuestras raíces, nuestra naturaleza, nuestro patrimonio cultural y natural con ojos de futuro. Podría parecer un poco contradictorio hablar de patrimonio futuro, porque a veces se tienen los conceptos de preservación y conservación. No, sí, claro que sí, porque ese es el futuro para las futuras generaciones, para los que nos van a suceder a nosotros y la responsabilidad grandísima que tenemos con ellos. Entonces, aquí es donde pensemos nosotros si diseñamos el futuro juntos, ¿cierto? Pasemos a crear un valor extraordinario para su quehacer, destino, empresa, cualquiera de ustedes, el oficio que ustedes desempeñen, cualquiera que sea, el destino en el que estén, la empresa que tengan, si es que la tienen o la quieren crear, ¿sí? Pero ¿cómo? Valorando, innovando, ¿en torno a qué? En torno a ese patrimonio cultural y natural, que es el que una nación como Colombia, que es una nación pluriétnica y pluricultural, eso lo dice nuestra bella Constitución de 1991, artículos 7 y 8. Colombia es un país pluriétnico y pluricultural. Ustedes no se imaginan el significado que tiene eso, que no nos lo alcanzamos a imaginar, porque a veces las palabras se quedan ahí. Miren, el trasfondo que tiene eso es tan grande que en el desarrollo de ese artículo constitucional es donde hemos venido nosotros a entender y hablar hoy, por eso hablamos hoy de enfoque diferencial, por eso hablamos hoy de territorios indígenas, por eso hablamos hoy de territorios colectivos de comunidades negras, por eso hablamos hoy de territorios campesinos, por eso es que hoy decimos que somos un país megadiverso y que cuando vendemos nuestro país al mundo estamos hablando de qué, pues ni más ni menos que de la riqueza cultural y patrimonial. Y que hoy nos sentimos quizás más que antes orgullosos de esa diversidad tan grande que tenemos y que por eso mismo es que estamos llamados a que, claro, eso es un recurso y un atractivo turístico y no nos dé miedo decir que es un recurso y un atractivo, eso es. Los podemos usar para ello, además de que son bienes culturales y bienes naturales, claro. ¿Sí? Pero si nosotros juntamos esos dos conceptos, eso es algo poderoso, es poderoso. Y por eso es que les estamos diciendo, para esto hay que capacitarse. O sea, una de las cosas que nos sucede a nosotros muchísimo, yo por ejemplo, cuando dirigía la especialización en gestión del turismo, con énfasis en turismo, cultura y naturaleza, y hacía las entrevistas, recuerdo a mí me llevaron como en dos ocasiones odontólogos, una odontóloga y un odontólogo. Y pues uno se sorprende, dice, un odontólogo va a estudiar una gestión en turismo. Pues sí, sí, porque imagínense que en sus familias tenían unos emprendimientos que tenían precisamente que ver con toda esta riqueza natural y cultural y que también practicaban un poco de turismo de salud, de turismo de bienestar, que lo combinaban con esto y llegaron a un punto en donde decían, alguien de nosotros tiene que aprender y formarse en esto porque llegamos a un punto en que ya no sabemos qué hacer. Llegamos a un punto en que necesitamos conocer el sector. Entonces, pues esto es precisamente importante y por eso están, como dijera yo, es que hablar de turismo y de patrimonio es muy bonito, pero para administrarlo y manejarlo hay que saber. ¿Sí? Hay que conocer esos instrumentos que les mostraba, por ejemplo. Hay que conocer los parámetros, la legislación, hay que saber los conceptos para poder nosotros precisamente diseñar ese futuro juntos. Entonces, pues yo creo que Arturo y Manuela finalizó aquí mi presentación, entonces pues no sé si haya espacio para preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias a nuestra decana de verdad por esta presentación tan maravillosa, pero además también por el tiempo que sabemos que dedicó para preparar esta charla para todos nuestros participantes. De verdad, es un honor contar con su presencia hoy, decana. Y bueno, no sé si tengamos espacio para una o dos preguntas, doctor Arturo. Sí, perfecto. Entonces, el público nos puede dejar sus preguntas a través del chat. Mientras tanto, yo les cuento que la señora Estela Sánchez nos saluda desde el Cocuy. Así que Oh, muchísimas gracias de verdad a la señora Estela por estar aquí con nosotros conectados. También tenemos a Andrés Mira, que dijo que nos acompaña desde el paisaje cultural del eh, cafetero colombiano. Entonces, sí, decana, mire, convocó bastante. Entonces, bueno, esperemos a ver si de pronto hay alguna pregunta del público. Si no, podemos entonces cerrar este espacio yo académico. creo que ya cierra el espacio, Manuela, y Listo, prosigamos. claro que sí. Entonces vamos a dar paso en este momento, agradeciéndole a la doctora Clara Inés Sánchez por su compañía. Vamos a dar espacio a la presentación de nuestra oferta académica de Journey Experience Education Design. ¿Me confirman, por favor, que ahí estén viendo mi pantalla? Y la estamos viendo. Hay que ponerla en pantalla grande para... Exactamente, creo que ahí está perfecta, ¿cierto? Sí, Listo, señor. entonces para este espacio le voy a dar la palabra al doctor Arturo Bravo, a Heider Omaña y a David Gómez, quienes hacen parte del equipo de posgrados y educación continua, para que nos cuenten cuáles son esos diplomados, cursos y seminarios que nuestro público pueden tomar para certificarse con nuestra facultad y nuestra universidad. Muchas gracias, Manuela. Y en efecto, como nos decía la decana, esa invitación a construir juntos ese futuro del turismo y para innovar, pues aquí nos queda claro que la base es el conocimiento. Y queremos invitarlos pues a conocer este diplomado que tenemos muy interesante en economía del turismo, porque ya la decana nos decía que cuando hablamos de estas nociones del patrimonio, de la cultura en general, de toda la cadena de valor que comprende pues esta actividad, hay que conocer también de los temas económicos, porque efectivamente el sector turismo se enmarca en una lógica económica. Entonces, este diplomado, si ya vemos en la siguiente diapositiva, está pues estructurado precisamente para, en una duración de 108 horas, eh, y en modo sincrónico, se dicta así como está, pues digamos, con algunas clases que directamente con los profesores y pues en una plataforma virtual, eh, que pues también requiere pues una dedicación específica de alrededor de 8 horas semanales para poder cumplir pues los objetivos de aprendizaje puntualmente. Eh, este diplomado y todos los que vamos a ver pues cuentan con una certificación que es una insignia digital que ustedes pueden publicar en sus redes sociales. Anteriormente nosotros los más viejitos nos daban era el diploma, pero ahora la educación ha cambiado y estas insignias las podemos publicar en nuestras redes sociales y así ustedes pues van a poder tener puntualmente la evidencia de los competencias que han adquirido en la universidad, pues de las diferentes, a través de diferentes públicos. Este diplomado inicia muy pronto, el 7 de julio de 2026, y estamos pues a tiempo para hacer las inscripciones y tiene una inversión de 2.810.000 pesos. El plan de estudios pues es enfocado precisamente a la economía, donde vamos a ver cuál es la relación que tiene esta ciencia económica con el turismo y para eso pues vamos a conocer primero cómo es que funciona la economía de mercado, eso que nos hablaba la decana ahora, de que todos los productos turísticos tienen pues, también un mercado que se corresponden, cómo son pues este trabajo a nivel mundial y efectivamente pues también como es un tema de aspecto económico pues hay que conocer cuáles son los manejos puntuales de las estadísticas, cómo se maneja la estadística en la economía y particularmente para las ciencias sociales, que desde allí es donde se pues deriva toda la enseñanza para el tema de turismo. Asimismo, contemplaremos aspectos asociados a analítica de datos, que pues ahora son los temas de tendencia a la digitalización, como lo decía la decana,
y pues para poder tomar decisiones de una manera eh, puntual, pues tenemos que conocer cómo también los turistas están eligiendo actualmente sus productos, sus servicios, por eso hay que conocer la demanda y con este tema de datos y ligado pues a las tendencias del turismo, nos va a permitir este diplomado pues tener un manejo esencial de lo que es la economía del turismo, que es uno de nuestros programas también nuevos, es una oferta de diplomado nuevo que permite pues la articulación, si ustedes usan este diplomado, para que puedan continuar la maestría en economía del turismo, que también tiene nuestra facultad. Invitaría entonces ahora a David Gómez para que presente otro oferta de formación que tenemos muy interesante, que es precisamente en aspectos de digitalización del turismo. Gracias, doctor. Este seminario en estrategias digitales para un turismo competitivo está diseñado o lo diseñamos principalmente pensando en fortalecer la competitividad turística mediante el uso de varias herramientas digitales que encontramos hoy en día, juntándolo con la innovación, análisis, información aplicada al sector del turismo. Digamos que el valor principal de este programa es responder a una necesidad actual que nosotros identificamos, que es entender cómo el turismo puede crecer y posicionarse mejor a través de estrategias digitales. Entonces, en línea con lo que nos trae también este principal objetivo del seminario, tenemos una duración de 24 horas, como se puede dar cuenta, pues es algo, por decirlo, corto, rápido, son ideas aterrizadas, es un programa que trae herramientas puntuales que nos va a servir a toda esta necesidad que identificamos en una modalidad sincrónica, con fecha de inicio el 6 de julio de 2026. Allí tuvimos un error de digitalización, perdón, y el horario lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Al ser sincrónico, quiere decir que la modalidad es la misma en la que nos encontramos en este momento, solo que las personas que hagan parte del programa se tienen que conectar los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. La certificación, en este caso, es una insignia digital por asistencia, y esto también va respaldado con la certificación tradicional que da la universidad externada, ¿sí? La certificación de asistencia. La insignia digital es reposteable en LinkedIn, tal cual como lo acaba de nombrar el doctor Arturo. Todas las certificaciones por medio de insignia digital se pueden repostear por redes sociales, y también será un apoyo para cada una de las hojas de vida de las personas que cursen y aprueben el seminario. El valor de la inversión en este caso es de 703 mil pesos. Y ya yo creo que podemos pasar a estudios. Tenemos principalmente, lo organizamos como con un orden lógico, primero pasando por una introducción al marketing digital, luego a la IA, SEO y video marketing, esto con el fin de, como les mencionaba anteriormente, brindarles herramientas que den visibilidad al tema del turismo en varias plataformas como TikTok, Facebook, todo lo que es el ecosistema Meta, y también ahondar en temas de marketing digital, en temas de pauta y demás. Tenemos publicidad digital y retargeting, marketing emocional y sostenible, y nos iríamos finalizando con conclusiones y recomendaciones. Esto ya, pues que nosotros queremos ahondar en nuestra formación, que las personas que hagan el programa realmente se lleven las bases de lo que vimos en los anteriores módulos del programa. Por eso finalizamos con esta materia, conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Porque son muchos casos tal vez aplicados a situaciones reales con las que ya se encuentran las personas que vienen con nosotros. Entonces esto sería todo con este seminario, y ya le doy paso al doctor Heider Omaña para que sigamos con el curso. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar acá escuchando esta oferta académica que hemos preparado para todas las personas que quieran estudiar estos temas tan importantes del turismo. Sí, les voy a hablar del curso de operación de actividades de ecoturismo y turismo de aventura. Sí, este es un curso que se diseña para que las personas puedan entender esta actividad y puedan planear y diseñar y desarrollar estas importantes actividades como él es el turismo, el ecoturismo y el turismo de aventura. ¿Sí? Es un programa que tiene una duración de 48 horas. Este es un programa que es igual como estamos hoy, en una modalidad sincrónica. Van a tener profesores en tiempo real. Estamos próximos a hacer la apertura de este programa. Iniciaría el 7 de junio y las clases o los horarios que están dispuestos para este curso son los martes y miércoles de 6 a 9 p.m. ¿Sí? Igual que los cursos anteriormente, el diplomado y el seminario anteriormente nombrados, sí, van a tener una insignia digital que les va a otorgar a ustedes una habilidad. Y esa habilidad es diseñar y desarrollar actividades ecoturísticas y de turismo de aventura. El valor de la inversión para este programa es de 1.405.000 y nuestro programa académico va a costar básicamente de cómo tenemos que tener ese hilo conductor en estas actividades de turismo y turismo, de ecoturismo y turismo de aventura. Entonces van a ver ustedes fundamentos de seguridad de estas actividades, como lo nombraba la doctora Clara, con el ejemplo del senderismo, sí. Entonces muchas veces no conocemos cuáles son las normas y los fundamentos de seguridad que deberíamos tener en esas actividades, sí. Otra, o abarcando estos temas, sí, cómo se deben operar estas actividades, sí. Y algo importantísimo que nombraba también la doctora Clarín es esa interpretación que tenemos que tener nosotros para poder contar esas actividades que estamos realizando a cada uno de los segmentos de mercados que queremos que se vinculen como turistas a nuestras actividades, ¿sí? Para que al final el curso les dé cómo planifican y gestionan estas actividades y puedan desarrollar en los últimos módulos que van a ver con nosotros ese marketing territorial que deben desarrollar para estas actividades, ¿sí? Entonces, y si quieres, continuemos con el siguiente programa que es el diplomado en gestión de turismo de naturaleza. Sí, entonces este diplomado lo que les va a ayudar es a fortalecer esas, cómo se debe tener esa gestión de estas empresas o de estas actividades de turismo de naturaleza desde perspectivas importantísimas que se nombraron en la charla del día de hoy, que son la sostenibilidad, la planificación y la articulación con esas comunidades y en los territorios en donde estamos trabajando, ¿sí? El objetivo que busca este diplomado es que les brinde herramientas a ustedes cuando terminen el programa para que puedan diseñar y gestionar esas iniciativas que tienen en cada uno de sus territorios, en cada una de sus comunidades y que integren estas actividades de naturaleza, de conservación y participación local para que esos destinos, esos territorios sean muchos más competitivos y puedan responder a esas necesidades del sector real. ¿Sí? Si quieres, devolvamos y ahora sí doy la información del programa. Es un programa de 96 horas, igual que como estamos en este momento, es una modalidad sincrónica. Iniciamos este programa el 3 de agosto, ¿sí? Las clases son lunes, martes y miércoles de 5:30 a 9:30 y como lo comentaban anteriormente el doctor Arturo y David, van a tener una certificación digital y les va a dar una competencia, ¿sí? Ustedes van a ser competentes en qué? En planificar y gestionar destinos basados en la naturaleza. Es un programa que tiene una inversión de 2.810.000 y el plan académico que ustedes van a encontrar es como hay una cadena de valor en el turismo, sí, y a través de esa cadena de valor de los territorios donde ustedes se encuentran van a poder hacer ese diseño de productos turísticos, sí. También va a haber un marco institucional para que ustedes miran cómo se va a integrar esa participación comunitaria que debe haber en este tema de turismo de naturaleza, sí, para que al final del ejercicio lleguen a poder ustedes planificar y gestionar esos productos que ustedes tienen en sus territorios y puedan realizarles al final de los espacios académicos marketing y que tengan una estrategia consolidada y que esa estrategia sea competitiva para que ustedes puedan operar estos destinos. Pues los invitamos a estos programas que les hemos comentado y le doy la palabra al doctor Arturo que les va a presentar el último programa. Muchas gracias, Heider. Y efectivamente, en línea con lo que nos está explicando nuestra decana,
tenemos pues una oferta especial de un diplomado en turismo cultural y creativo, que son pues precisamente las nuevas tendencias que nos planteó eh, la doctora Clara Inés, y precisamente cómo hacemos para innovar a partir del patrimonio cultural con esa transición que se da hacia el turismo creativo, ese turismo donde hay una interacción permanente y un relacionamiento directo con la comunidad. Y pues en este programa abordaremos en profundidad aspectos como los que nos compartió hoy la decana, relacionados en cómo se entiende la cultura y la sociedad actualmente, los valores que da, pues también derivados de estas expresiones de la cultura, asociados al arte y el patrimonio, y cómo podemos valorar estos bienes, como lo decía la decana, del patrimonio desde el turismo, o sea, cómo los ponemos en valor, y hablaremos pues también puntualmente en este diplomado de cómo hacer la gestión del turismo cultural con énfasis en los sitios del patrimonio, los que tienen, por ejemplo, declaratoria de la UNESCO, y con los demás espacios como son los territorios culturales y la relación con la comunidad. Entraremos en profundidad en 12 horas, que siempre es un contenido bien importante de destinación de tiempo, en entender esa relación entre el turismo creativo, ese turismo que promueve efectivamente cómo la relación y la interacción de los turistas con la comunidad local, eh, particularmente también en los eventos y con la industria cultural. Recuerden que cuando hablamos del turismo cultural, hay toda una serie de industrias que se vinculan a la actividad turística, ¿no? Como lo decía la decana, por ejemplo, el tema de la artesanía, el tema de la moda, el tema del diseño, del cine, ¿no? Por ejemplo, todas estas industrias culturales, por poner algunas, se interactúan pues también con la cadena de valor del turismo. Asimismo, profundizaremos en cómo diversificar nuestra oferta turística cultural. Veremos aspectos también de la propiedad intelectual en el entorno cultural y creativo, porque recuerden que esta mayoría de expresiones del patrimonio son conocimientos tradicionales, y esto pues tiene también un trabajo especial para hacer, y cómo pues los mecanismos de propiedad intelectual nos ayudan también a proteger esta creación que hacemos en el turismo. Revisaremos también temas muy importantes como son las fuentes de financiación y la sostenibilidad para los proyectos, particularmente revisando aspectos como la cooperación internacional, nuevas formas de financiamiento y sobre todo la gestión de patrocinios, que son importantes para revitalizar las expresiones del patrimonio y por supuesto también para mejorar la cadena de valor del turismo. Otro aspecto que nos comentó la decana hoy también, que tiene que ver con experiencias y narrativas, esas nuevas formas de contarle al turista nuestro patrimonio, nuestras expresiones culturales, y en esos procesos de interacción, cómo las narrativas pues se vuelven importantes, el storytelling, lo que contaba la decana, el yapping ahora, cómo se hace pues para el tema del turismo cultural, y un enfoque pues que es fundamental y transversal a partir de estudios de caso, porque aquí siempre esta formación es especializada y aplicada para conocer más sobre la gestión sostenible del turismo cultural y los retos que nos planteaba la decana de cómo hacia el futuro vemos esta industria para hacerla de una manera mucho más responsable y regenerativa. Este programa dura 92 horas y abre muy pronto, es el que próximamente va a abrir el 9 de junio de 2026. Vamos a estar abriendo este diplomado y se va a dictar así como lo estamos haciendo hoy en modalidad sincrónica. Por ejemplo, nuestra decana es una de las docentes de este programa, y el horario sería martes y miércoles de 5:30 de la tarde a 9 de la noche, 9:30 de la noche. Y también tendremos pues esta insignia que les va a dar una competencia cuando ustedes cursan este diplomado de gestionar industrias culturales y creativas para la competitividad turística, porque eso es lo que también Colombia necesita, nos lo mencionaba la decana, cómo aprendemos a gestionar el turismo cultural de una manera pues mucho más eficiente y competitiva. El valor de la inversión es de 2.694.000, 2.694.000, y pues los invitamos a todos a que hagan parte de esta experiencia que hemos llamado y diseñado en la Facultad de Educación Continua, que se llama Journey. Así que bienvenidos y esperamos
que estos programas sean de interés y que esta charla que nos ha dictado hoy nuestra decana, pues también nos abre el panorama de la necesidad de por qué tenemos que abordar en estas temáticas especializadas del turismo y que están al alcance de la mano desde nuestra Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Le doy la palabra ahora a Manuela de Filipis para que nos cuente cómo podemos acceder de una manera más fácil y más práctica y para que se animen ya a empezar a formarse en estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Arturo. Efectivamente, tenemos una serie de descuentos y alternativas financieras para las personas que quieran hacer parte de cualquiera de los programas que les acabamos de presentar. Tenemos, por ejemplo, un descuento que es del 8% para grupos de más de 3 estudiantes, es decir, no sé, yo tengo 2 compañeros, 3 compañeros más del trabajo que juntos queremos hacer el diplomado, entonces a ustedes 4 se les otorgaría el 8% de descuento. Listo, también tenemos un descuento por pronto pago si se matricula 30 días antes del inicio del curso. Este descuento a veces del 10% de descuento, entonces es una alternativa también muy interesante, sobre todo para los programas que van a iniciar en julio, de pronto en agosto, entonces también es una opción. Y también tenemos un descuento para los miembros de la comunidad externadista, de pronto funcionarios, egresados, sabemos que hay muchos egresados que actualmente están vinculados con el sector turismo y estudiantes que estén en este momento activos en la universidad, ya sea cursando su pregrado o cursando algún posgrado, entonces también podrían tener el 15% de descuento en cualquiera de los programas que les acabamos de presentar. También tenemos unos aliados financieros como lo son Educación Estrella, ICETEX, Da Vivienda, SUFI, que es una marca de Bancolombia, Fincomercio y el Banco de Occidente. Todas estas entidades ofrecen una tasa preferencial para todos los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. Así que si de pronto hay alguien que diga, bueno, quiero hacer el diplomado, pero me gustaría financiar para pagar a cuotas, lo puede hacer perfectamente con cualquiera de estas entidades que tenemos. En pantalla están apareciendo los números de contacto y los correos electrónicos de los asesores o ejecutivos que están asignados a la universidad. Y pues tenemos también un aliado muy interesante que es Educación Estrella, que financia hasta el 100% del valor de la matrícula con una tasa aproximada del 1.20% mes vencido. Y el plazo que ustedes pueden financiar su programa es de hasta 3 veces el tiempo de estudio. Es decir, que si ustedes van a no sé, quieren financiar un diplomado que tiene una duración aproximada de 2 a 3 meses, entonces pueden hacer la financiación hasta por 8, 9 meses. Entonces, este trámite con Educación Estrella es 100% digital. En pantalla también aparece el código QR y en ese código QR ustedes pueden encontrar toda la información sobre la línea de financiación, pero también pueden hacer la simulación para saber en cuánto le podrían quedar las cuotas, con la tasa de interés que les están ofreciendo, e incluso pueden iniciar su trámite de una vez, pueden iniciar sesión, crear su cuenta, subir toda la documentación y en un cuestión de 3 días ya les están dando respuesta. Entonces son unas opciones que tenemos para que todos puedan de verdad acceder a la formación que ofrecemos en la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Nuevamente recordarles que somos la facultad número 1 en hospitalidad y ocio en Colombia y la número 2 de América Latina, según el ranking QS 2026. Entonces, no se pierdan la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad académica, que además, digamos que tiene muy clara su línea de excelencia. Y bueno, esta era la información que queríamos compartir con todos ustedes. No sé si de pronto haya alguna pregunta que nos quieran de pronto hacer sobre, no sé, alguno de los programas o sobre las alternativas de financiación. Sin embargo, les queremos contar que el día de mañana y la próxima semana, pues les vamos a compartir la grabación de esta sesión, les vamos a compartir la información de todos los programas y estaremos en contacto con ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp para que si de pronto quieren hacer parte de alguno de estos programas, lo puedan hacer y puedan ser parte ya de la comunidad externadista. No sé si, creo que no hay ninguna pregunta, entonces
Doctor Arturo, le doy la palabra para que nos honre con el cierre de la sesión. Muchas gracias, Manuela. Y bueno, pues aquí ya están las opciones, las ofertas que tenemos desde el punto de vista de mejorar esa capacidad que necesitamos en Colombia para seguir gestionando el turismo. Y pues la invitación que nos hizo la decana creo que es pertinente. ¿Cómo vamos a construir el futuro juntos? ¿Cómo vamos a innovar en nuestro turismo? Y pues definitivamente esto pasa por el conocimiento. Así que aprovechen estas oportunidades de formación, pues son cursos que están al alcance de las posibilidades y que, como lo decía Manuela, pues están impartidos por esta facultad que es pues reconocida por su liderazgo. Tenemos una planta docente de lujo. Nuestra decana, como les decía, también es parte de estos programas de formación. Asimismo, pues también, aparte de estos programas de diplomado, también tenemos programas de posgrado, tanto en modalidad de doctorado, de maestría, de especialización, que están también enfocados en estas temáticas. Así que si esto no es lo que ustedes están buscando, que también tenemos otras opciones que también los estaremos contactando, ya que quedan pues en nuestra base de datos de interesados para seguir conversando sobre estos aspectos y la necesidad de la formación en turismo y para seguir mejorando, porque yo sé que la mayoría de los que están acá en diferentes regiones del país tienen esas inquietudes y pues ante todo agradecer su presencia, su interés por escucharnos esta noche y seguir aprendiendo más sobre los temas de turismo y cuenten con nuestra Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y nuestra Casa de Estudios, la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias a todos por su presencia y su asistencia y los esperamos pronto en el externado. Hasta luego, feliz noche. Muchas Feliz gracias. gracias. Feliz noche a todos y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.